Bienvenido a Momento de Reinventarte. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama el sentido de pertenencia. Bien, uno de los principales problemas de muchos empresarios, directivos, ejecutivos, es que notan con preocupación que su personal se compromete poco con su trabajo y con la empresa. Eh, el sentido de pertenencia, lo que significa en pocas palabras, lo conocemos como el que los trabajadores no se ponen la camiseta de la empresa, de la organización o de la institución, porque esto sucede en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito empresarial. Tiene muchas connotaciones, tiene muchos el por qué está sucediendo esto, pero en los tiempos actuales está sucediendo constantemente. Ya muchos de los trabajadores no se comprometen tanto con la empresa como se hacía anteriormente. Para esto te quiero invitar para que veamos algunos datos. Por ejemplo, de acuerdo a una información que tenemos aquí de diferentes fuentes, nos dice que el 10% de los empleados han buscado empleo mientras están trabajando en una empresa. Es decir, no están conformes con el salario, con la situación, las prestaciones o con la empresa, en pocas palabras. Entonces, 10 de cada 100 trabajadores ya están buscando cómo cambiar. Esta información que te estoy comentando es obviamente de antes de la pandemia. Durante la pandemia no sabemos cómo se está comportando este fenómeno. Otro dato interesante, el 40% no se siente orgulloso de la organización para la cual trabaja y tiene comentarios negativos en ella. Y esto es muy lamentable. No hay peor cosa que un trabajador que labora en una organización, llámese institución pública, privada, fuera de su trabajo, hable mal de su fuente de empleo. Bien, hay alguna otra información que también nos puede servir como preámbulo para este tipo de esta plática, que nos señala que el 80% afirmó que le daba lo mismo el resultado que obtuviera la empresa. Es decir, si le iba mal o le iba bien a la empresa, pues para ellos es indiferente. Porque bueno, pues ahorita vamos a analizar algunas de las causas y entre ellas es que pues en realidad no gana nada, hablando económicamente. Eh, pero algo también muy importante, el 20% de los trabajadores realmente se encuentran comprometidos con la energía y corazón que se requiere para laborar en una empresa. Existen muchas causas por las cuales se va perdiendo el sentido de pertenencia en una empresa. Y es muy importante que los empresarios, los emprendedores, los directivos, los ejecutivos detecten en tiempo y forma algunos de los síntomas que suceden cuando se empieza a perder el sentido de pertenencia a una organización. Hay un libro muy interesante que se llama Las enfermedades de las empresas, diagnóstico y tratamiento, del señor Javier Fernández Aguado. Es un libro muy interesante que hace un comparativo como si las empresas tuvieran enfermedades del ser humano. Y entonces él habla, hay una parte muy interesante donde habla que las organizaciones padecen de lo que le llama anemia, es decir, desde un punto de vista organizacional, quiere decir que hay una disminución del compromiso en la organización. ¿De quién? Pues de los que laboran en esa organización. Bien, algunas de las causas o síntomas, por decirlo de una manera, que ocasionan o que detectas que los empleados están empezando a tener una falta una falta de motivación en relación al sentido de pertenencia, es, por ejemplo, el desgano. El trabajo es de escasa calidad o por debajo de lo esperado. Es decir, los trabajadores, tú notas que no le ponen el mismo entusiasmo. Es más, nada más están esperando la hora de salida y ya están prácticamente casi con la tarjeta o con el dedo en el checador porque ya lo que quieren es salirse de la empresa. ¿Algún otro síntoma también que se puede detectar en el sentido de que se pierde la pertenencia de una organización es, por ejemplo, los rumores y murmuraciones? Si en tu empresa existen, si en tu institución existen muchos rumores, comentarios, murmuraciones, pero no hay nada oficial, ese puede también ser síntoma de que la gente está perdiendo su sentido de pertenencia, si es que lo tuvo, ¿verdad? Bien,
También podemos comentar que el ausentismo laboral es también otro síntoma de esta enfermedad, donde la gente pues le da lo mismo ir, no ir, no tienen esa ética de ir constantemente, de hacer lo que sea necesario, pero para no faltar a su trabajo, pues para no perderlo, para no perder puntos o algún tipo de incentivo que se ofrece. Entonces, el ausentismo es una clara falta de sentido de pertenencia de los trabajadores. Continuando con este estudio de los síntomas que se perciben en las organizaciones cuando se va perdiendo el sentido de pertenencia por parte de los empleados, también puede ser la impuntualidad recurrente. Es decir, citas a una reunión y pues la citas a una hora, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos llega tarde la gente, o llegan tarde a un compromiso, o se quedan de ver con un cliente y no llegan a tiempo, o los materiales no llegan a tiempo, pero no ves una preocupación por los trabajadores o por las personas que están a cargo de ese compromiso, de ir más temprano, de no llegar tarde, de comprometerse con los horarios, con los tiempos. Obviamente también, pues cuando llegan pues, recurrentemente tarde a las empresas. Es muy común en algunos contratos colectivos que les permitan, por ejemplo, llegar, no sé, 10 minutos tarde, pero ya se vuelve recurrente, que siempre van a ser 10 minutos tardes porque tienen esa holgura, ¿verdad?, de tiempo para poder llegar. También otro síntoma que es muy usual es que existen malas contestaciones entre los empleados, es decir, alguien le pide un documento a una persona, un papel, un trámite interno y se los entregan de mala gana, desganados y o sea como con un mal humor, eh, a veces tristemente, a veces hasta con groserías. Entonces tú empiezas a notar que ahí la gente no está en un ambiente laboral armonioso y eso debe ser muy preocupante en tu organización. También podemos notar que existe ausencia del sentido del humor. Eh, una de las tristes realidades de muchos trabajos es que la gente no va con ganas a laborar, sino va porque pues le toca ir a laborar, porque pues ya no le queda de otra, porque si no, no tiene un sueldo. Entonces tú notas una ausencia de sentido del humor, y cuando hablo de sentido del humor no quiere decir que lleguen contando chistes, sino que simplemente sean más sociables, tú lo notas, porque llegan, se saludan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Una serie de palabras, una serie de socialización muy importante que se debe dar en las empresas. Cuando se entregan documentos, tú sabes que en los procesos de calidad, pues siempre hay un cliente y un proveedor. Y muchas veces, cuando se notan este tipo de síntomas de una ausencia de sentido del humor o de comunicación, es cuando existen malas palabras o buscan entre ellos que la otra persona no logre entregar un trabajo a tiempo, una serie de cosas de esta naturaleza. Algunos otros síntomas que es muy importante que detectes en tu organización es que, por ejemplo, existe un mínimo nivel de comunicación. La gente no se habla. Y eso debe de ser por el liderazgo que tienen y por las políticas propias de la empresa o de la institución que haya ejercido sobre los trabajadores. Esta falta de nivel de comunicación obstruye muchos trabajos. Es muy importante que la gente, no importa que sean entre otros departamentos, pero que exista una buena comunicación entre todos. Bien, también existe algún síntoma, por ejemplo, que ya habíamos hablado, que, por ejemplo, se atiende bien al cliente externo, pero mal al cliente interno. Es decir, a las personas que nos compran, ok, sí se les atiende bien, pero internamente, entre la comunicación que debe de existir, se atiende mal a un trabajador o a un empleado. También se pide muchas veces la iniciativa, pero el problema es que se penaliza claramente los errores. Cuando la gente toma iniciativa para mejorar un trabajo, pues debería ser premiado porque tiene interés en que mejoren la empresa. Ya lo vamos a ver ahora que veamos el tema de los intrapreneurs. Es un tema muy interesante.
Cuando tomas un riesgo, seguramente puedes cometer un error, pero no un error malintencionado, sino un error para mejorar, un detalle para mejorar. Sin embargo, se pide la iniciativa, pero se penaliza a la persona que cometa un error. Bien, se solicita participación, pero se imponen las decisiones. Mandas llamar a una serie de gentes y entonces le piden opinión a todo el mundo y ahora sí que como dicen por ahí, la democracia llega hasta que el jefe habla, ¿verdad? Bien, algo también que es muy recurrente es que se solicitan esfuerzos importantes, pero no se acompañan de las recompensas y reconocimientos correspondientes. Es muy importante pues valorar el trabajo de las personas o de los equipos de trabajo que van a hacer una labor extraordinaria a lo que normalmente se lleva a cabo. Se habla, es muy común que se habla de trabajo en equipo, pero se premian a los desarrollos individuales. Y aquí déjame comentarte lo que aprendí en otro país, que me comentaron, mira, me dijeron, mira Toño, cuando vayas a contratar personal y encuentras a una persona que sea súper inteligente, que tenga muchísimos conocimientos y demás, pero no sepa trabajar en equipo, mejor ni lo contrates. A menos que el tipo de trabajo que se requieras que sea un ermitaño, alguien que pueda trabajar solo, que sí hay ese tipo de trabajos. Pero si es un trabajo donde lo importante es conformar un equipo, ese tipo de personas no pueden entrar, o sea, causan más problemas. Muchas de las veces también dentro de esta se conforma una esquizofrenia prácticamente en las empresas, porque muchas veces se dice lo que no se hace. Y te voy a comentar que, por ejemplo, se señala que se debe proclamar confianza por parte de los directivos, por parte de los jefes, de los directores, pero aumentan los controles. Y aquí déjame comentarte algo que me sucedió en una empresa que cambió de dueños, llegaron los dueños extranjeros, me invitaron al evento y bueno, yo me senté por ahí con los trabajadores. El dueño estaba hablando, estaba echándose un discurso así muy, muy padre, muy redundante, en donde decía que todos los trabajadores deberían de sentirse como en su casa, ahí en la empresa. Pero ¿qué crees que estaban opinando los trabajadores? Yo lo alcancé a oír por acá atrás, ¿verdad? Decían, uy, sí, en mi casa mi vieja no me esculca mis bolsas para ver si no me vuelvo las cosas. ¿Sí te das cuenta? Muchas veces lo que se habla es muy diferente a lo que se hace. Por eso es muy importante que seamos congruentes. También se enfatiza que el capital humano es lo más importante, pero no existen políticas de gestión de los recursos humanos para beneficiar a las personas. Bien, entonces uno de los aspectos muy importantes, porque muchos amigos me dicen, bueno, Toño, pero entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Porque yo estoy viendo que existe una pérdida del sentido de pertenencia de muchos de mis trabajadores. Antes que nada hay que iniciar desde el momento en que seleccionas perfectamente bien a las personas que van a colaborar. Mira, déjame explicarte, muchos no siguen los diferentes pasos que se requieren para que una persona entre a elaborar un puesto. Primero, debe de haber un estudio de cuáles son las características de la persona que tú vas a contratar, ¿sí? Es decir, esto sale en base a los procesos. Muchas gentes quieren hacer procesos después de contratar a la gente y es al revés. Primero debes de elaborar tus procesos, tu manual de organización, tus procesos para saber exactamente qué es lo que quieres que haga una persona. Una vez que tú ya tienes las características de la persona que vas a contratar, entonces entra el proceso pues de reclutamiento, es decir, medios por medio de los cuales vas a traer gente con las características que tú requieres. Una vez que se hace esto, bueno, pues tendrá que hacer la selección. Normalmente se hace a través de una entrevista, de algún examen, de algún tipo de reactivo, con lo cual tú vas a seleccionar a las diferentes personas que deben de ocupar ese puesto. Y ahí lo dejan muchos, no. El siguiente paso es que debes de hacer una introducción a lo que es la empresa o lo que es la organización. Es decir, qué es la organización, cómo está conformada, cuáles son la estructura organizacional, qué hace cada gente de manera general para que la persona empiece a entender y se empiece a acentuar qué es la empresa donde va a laborar. El siguiente paso es el proceso
de capacitación al puesto, de inducción al puesto. Es decir, si contratas a una persona para X labor, pues deberá de haber un proceso de inducción y capacitación a ese puesto para que sea más fácil se adapte, para que más fácil tome decisiones y para que más fácil haga el trabajo que le corresponda. Y por último, el sexto paso es debes de estar en un proceso continuo de capacitación. Muchas veces se hacen los procesos de capacitación, sobre todo aquellos que son de carácter motivacional, una vez al año. Esos no funcionan. Los procesos de motivación deben de ser prácticamente diarios y no solamente a través de la capacitación o a través de la formación. Comentarte un hecho que sucedió en 1992, que fue cuando se celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona. Esto fue un hecho muy interesante porque fíjate que durante muchos meses, inclusive años, mucha gente, miles de personas, trabajaron de manera diaria en la preparación de los Juegos de Barcelona en 1992. Pero algo muy importante, sin percibir ningún sueldo, ni prestaciones, ni nada, sino iban de manera, fueron muchos voluntarios para organizar este tipo de Juegos Olímpicos. Todos ponían de su parte, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es lo que hace que tantas personas tengan un sentido de pertenencia tan grande hacia una organización sin saber que van a percibir alguna remuneración económica? Si al contrario, estaban poniendo. Bueno, pues es algo que es lo más importante que tú debes de considerar para tu gente. Eh, Ellos sabían que estaban siendo parte importante de un proyecto, pero eran parte del proyecto, no unos entes nada más aislados, no un recurso humano, no, una parte viva del proyecto. Sabían que esto que estaban ellos logrando y participando les convendría a todos. Entonces, es muy importante que a tus trabajadores tú les puedas transmitir esa emoción, esa pasión, ese conocimiento, que ellos hagan suyo precisamente tu empresa, tu institución, tu organización, la importancia del puesto de cada uno que son parte de un eslabón, de un todo, que a través de ello, pues precisamente se logran los grandes esfuerzos, se logran las grandes metas. Bien, pues yo aquí dejo esta plática y nos vamos a ver en una próxima cápsula sobre estos mismos temas que son muy interesantes. Quiero agradecerles todos los comentarios que me han estado mandando a través de las diferentes cápsulas. Yo les agradezco. Mándame tus comentarios, tus sugerencias, tus observaciones, tus críticas. Para mí son muy importantes ya que estamos trabajando diferentes temas. Recuerda, soy tu amigo Antonio Treviño. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, comparte, dale clic a la campanita para que te lleguen nuestras suscripciones, un like si te gustó la cápsula y compártelo con todos tus amigos. Recuerda que te quiero ver exitoso y te quiero ver triunfador.